El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí semana a semana. Gracias de corazón por vuestro apoyo y por ser parte de esta comunidad tan bonita que hemos formado pues este año, porque ya prácticamente cumplimos un año de Noche de Lluvia Podcast y estoy muy feliz de que estemos conectados mediante este medio para hablar de misterio, para hablar de lo desconocido, para hablar de enigmas religiosos que os gustan, que me gustan y que es muy bonito juntarnos aquí semana a semana. Gracias de corazón, os pido como siempre, si no lo habéis hecho ya, que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Es un gesto sencillo, gratuito, que no os cuesta nada y sin embargo para nosotros marca la diferencia, nos ayuda muchísimo a que más personas puedan llegar a este canal. Gracias y sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy. Debo confesar que estos días he quedado totalmente cautivada por la historia y el misterio que rodean a José Gregorio Hernández, un médico venezolano que va a ser santo de la Iglesia Católica en muy poquitos días. Un doctor del que no cientos, sino miles y miles y miles de personas aseguran que realiza curaciones y cirugías de forma espiritual. Los hijos de la lluvia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y toda Sudamérica llevan meses pidiéndome este episodio, diciéndome que profundizara en la historia de este beato. Y tenían toda la razón porque este fascinante tema ha superado, como os decía, todas mis expectativas. He recibido decenas de testimonios de milagros impresionantes que José Gregorio Hernández ha obrado en la vida de los hijos de la lluvia, de las personas que forman parte de la comunidad de este podcast. De verdad estoy muy emocionada, muy impresionada y hoy en Noche de Lluvia analizamos las apariciones y milagros del santo popular más importante de Venezuela, un santo del pueblo que en muy pocos días será también santo de la Iglesia Católica. Hoy en Noche de Lluvia los testimonios más impactantes del doctor de los pobres, José Gregorio Hernández. Comenzamos. El 26 de octubre de 1864 nació en Isnotú, en el estado de Trujillo, en Venezuela, José Gregorio Hernández Cisneros, el protagonista de nuestra historia. Su padre, Benigno, era comerciante y tenía un almacén, y su madre, Josefa Antonia Cisneros, cuidaba del hogar y de los 6 hijos del matrimonio. Con tan solo 8 años, José Gregorio pierde a su madre, que fue su primer vínculo con la espiritualidad, con la fe católica, y bueno, pues esto fue un golpe muy duro para él. En esta parte de la fe y de la espiritualidad también tuvo influencia en él la presencia en su casa de una tía suya, que era monja de clausura, su tía María Luisa, que tuvo que trasladarse a vivir con ellos por situaciones difíciles que la Iglesia estaba viviendo en esos momentos en Venezuela. Se asegura igualmente que la espiritualidad iba en los genes de José Gregorio porque por parte de su madre descendía de un importante cardenal español, Jiménez de Cisneros, quien fuera confesor de Isabel la Católica y fundador de la Universidad de Alcalá, y por vía paterna además estaba emparentado con el santo hermano Miguel, un santo de la Iglesia Católica e importante educador en Ecuador. Cuando José Gregorio cumplió 13 años, dejó la zona en la que había nacido, Isnotú, para trasladarse a la capital de Venezuela, a Caracas. Aunque en principio quería ser abogado, su padre le aconseja que se haga médico y él aceptó gustoso esta carrera,
En Caracas se graduó de medicina en la Universidad Central de Venezuela en 1888, con muy buenas calificaciones además y hablando perfectamente varios idiomas. Debido a lo brillante de su carrera, de sus estudios, le ofrecieron ayuda para que estableciera su consultorio en Caracas, pero él tenía claro que quería volver a su pueblo, a Isnotú, para ejercer la medicina en las zonas rurales andinas. Le dijo al rector de la universidad que su puesto no estaba en Caracas. En sus palabras, «Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí donde un día mi propia madre me pidió que me volviera para que aliviara los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está allí, entre los míos». Y así estuvo José Gregorio Hernández durante varios meses, trabajando en Isnotú, en esta zona andina de Venezuela, hasta que cierto día recibió una carta de uno de sus profesores en la universidad. En esa carta le anunciaban que lo habían recomendado con el presidente de la República en aquellos momentos para que fuera a estudiar a París algunas materias experimentales y de esta forma contribuir, cuando regresara, a la modernización de la medicina venezolana. José Gregorio recibe gustoso este encargo y se traslada a Europa. Estuvo en París, estuvo en Berlín, tuvo la oportunidad de estudiar con los mayores expertos de su época en bacteriología y en microbiología, y tras culminar sus estudios volvió a Venezuela para ejercer como profesor en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Trajo consigo equipos médicos de máximo nivel para la época que hasta entonces no habían estado antes en Venezuela. En concreto, el primer microscopio que hubo en el país lo trajo él de ese viaje. Y a pesar de que le llenaba ser profesor universitario, responsable del laboratorio al más alto nivel de su país, que ejercía como médico, al interior de José Gregorio convivía su parte científica con su parte espiritual, que era muy profunda, hasta el punto de que decide dejarlo todo para convertirse en religioso. En 1908 se trasladó a Italia e ingresó en el convento de la Cartuja de Farneta, en la Toscana. No pudo culminar con su misión, lo vuelve a intentar en 1913, ingresando a un seminario de Roma, pero se puso muy mal de salud y entre su estado delicado y el comienzo de la Primera Guerra Mundial tiene que trasladarse nuevamente a Caracas y renunciar a ese sueño religioso. Su vida transcurrió entre estos anhelos espirituales, su trabajo como profesor, sus viajes de estudio y, por supuesto, la ayuda que prestaba como médico a los enfermos. Se destaca en toda Venezuela su generosidad para con los pobres. Por algo le llaman el médico de los pobres, porque cobraba un precio muy bajo por sus servicios, ya fueran personas ricas o pobres, y en su consultorio tenía especial atención hacia pacientes de bajos recursos. Los atendía a ellos y a la vez atendía a altos cargos de Venezuela, presidentes, ministros, a cualquier persona que solicitara su ayuda independientemente de su estatus económico. Él le daba a todos el mismo trato profesional. José Gregorio Hernández falleció de una forma abrupta y trágica. Fue en la tarde del 29 de junio de 1919, cuando se dirigía a casa de una persona enferma para prestar sus servicios como doctor. Y en ese camino fue atropellado por un coche, por un carro, en la zona de La Pastora, en Caracas, en la capital de Venezuela. Fruto del impacto de ese carro, él cayó al suelo, se golpeó en la cabeza con la acera, con el borde de la acera, y eso le produjo una fractura en el cráneo. El conductor del vehículo lo trasladó a un centro médico.
al Hospital Vargas de la capital venezolana, pero lo único que pudo hacerse por él fue certificarse su muerte. Tenía 54 años, todavía consideró que pues le quedaba tiempo. Hay quienes aseguran que José Gregorio Hernández ofreció su vida por el fin de la Primera Guerra Mundial. Esto lo contaba, por ejemplo, en 2021 el rector de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Vincenzo Buonomo, que aseguraba en estas palabras: normalmente la figura de José Gregorio Hernández se vincula a la idea del médico de los pobres. Tiene un culto muy arraigado en muchos países de América Latina, no solo en Venezuela, y es conocido como el hombre que prestó su profesionalidad gratuitamente, sin recibir remuneración. Trabajó en el hospital incesantemente, luego se incorporó a un grupo de investigación que estudiaba nuevos sistemas de tratamiento para enfermedades tropicales. Pero hay un aspecto de este beato que quizás sea poco conocido, y es que dio su vida por la paz. Estábamos en la Primera Guerra Mundial, con las numerosas víctimas que la guerra causó, y se vislumbraba lo que luego serían los acuerdos de Versalles, que pondrían fin a la guerra, y la posibilidad, por tanto, de poder poner fin no solo a la guerra combatida, sino a la posguerra combatida. José Gregorio, el día antes de su muerte, dijo: «Doy mi vida por la paz en el mundo». Entonces ocurrió el accidente en las calles de Caracas. Murió porque fue atropellado por un coche que pasaba mientras cruzaba la calle. Ahí está la idea del Papa de anclar su figura a un camino de formación al servicio de la Iglesia universal y también al servicio de cada una de las iglesias particulares que preparan a los llamados pacificadores. José Gregorio Hernández fue un agente de paz que trabajó como médico, pero también como aquel que se daba cuenta de la necesidad de una paz efectiva entre las naciones. Se asegura, por tanto, en la tradición religiosa que José Gregorio Hernández en sus plegarias ofreció su vida por la paz y casualmente falleció el 29 de junio de 1919, un día después de que se firmara el Tratado de Versalles, que puso fin al conflicto y que falleció además muy pocas horas después de enterarse del fin de la Primera Guerra Mundial. Sea como fuere, su gran fama en la Caracas de la época y en toda Venezuela como médico y profesor hicieron que su funeral fuera multitudinario y que miles de personas estuvieran presentes en su entierro en el Cementerio General del Sur en Caracas. Y es aquí, justo después de su muerte, en 1919, cuando inicia el gran misterio de José Gregorio Hernández. Los venezolanos empiezan a rezarle de forma espontánea, a pedirle ayuda en sus problemas médicos, a pedirle la intercesión ante Dios para sanarse de sus enfermedades. Y no fue un culto iniciado desde el púlpito de una iglesia, fue un culto nacido del pueblo y para el pueblo, un santo popular, una persona nombrada santa no por la iglesia, sino por el pueblo, por la gente sencilla. Cuando las personas anónimas comenzaron a rezarle, se produjeron milagros, milagros que hablaban de un doctor que se aparecía en hospitales, que era visto en casa de los enfermos, que los hablaba a través de los sueños, que, atención, operaba, hacía cirugía desde el más allá, mientras los enfermos dormían. De verdad, jamás en la vida pensé recibir tantos testimonios como los que he recibido al preguntar en mis redes sociales por José Gregorio Hernández. Son muchísimas las personas que aseguran haber recibido un milagro de este doctor desde el más allá. Vamos a escuchar uno de los testimonios más fuertes que me han llegado. Agradezco mucho a esta querida hija de la lluvia de Colombia por enviarme su testimonio. Vamos a escucharlo.
La primera de ellas es que más o menos a la edad de 2 años y medio yo sufrí un accidente, una caída en mi casa, y tuve un trauma craneoencefálico severo. En ese momento pues perdí la conciencia. Mi mamá, pues dicen mis papás que estuvieron pues muy asustados porque básicamente me quedé sin aire y demás. Fue una situación o sea, como no muy aparatosa, fue realmente mi perrito que me empujó por las escaleras, pero caí por el vacío de las escaleras, que por un lado no tenía pared, y caigo al piso y bueno, me pegó muy fuerte en la cabeza. Horas más tarde, pues ellos consultan con algunos amigos, enfermeros y demás. Les decían que pues no me dejaran dormir, que estuvieran muy pendientes y llegaba como a convulsionar, y efectivamente pues empecé a convulsionar. Inmediatamente pues mis papás me llevan al hospital militar que queda aquí en la ciudad de Bogotá, y allá pues llegan y me atienden. Inicialmente el médico de turno dice que no, que era que yo tenía una gripa, pero ya el médico en jefe vuelve y me revisa y ve que mis pupilas están dilatadas, que tengo pues claramente una lesión neurológica, una lesión cerebral importante, y ya me ingresan pues para poder hacer todo lo pertinente. Mi mamá me cuenta que pues en ese momento, claro, todo el mundo corre, además porque fue muy tarde en la noche que ellos me llevaron. No había en ese momento el neurocirujano, tenían que llamarlo. Ya se dieron como las horas de la madrugada, y en ese momento ella recuerda una amiga muy cercana a ella que unos días antes o tal vez unos meses antes le comenta en una llamada que por favor tenga mucha precaución con sus hijos, es decir, con mis hermanos y conmigo, porque pues alguno puede tener un accidente grave. Mi mamá, hasta cuando sucedió eso, cae en cuenta, y estando en el hospital la llama y le dice que pues yo me accidenté, le cuenta lo que sucedió, y la amiga le dice tranquila que yo ya me voy a poner en oración, y voy a mandar a alguien para que pueda ayudarle. Ya, como te digo, eran en la jornada, ya en las horas de la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana. Mi mamá dice que estaban pues como en junta médica, que estaban esperando al neurocirujano porque no había llegado, como muy angustiados. Sí, y en ese momento dice mi mamá que ella, mientras estaba esperando, muy triste, porque además antes de eso una doctora le dijo que posiblemente yo no iba a sobrevivir, que pues como que se consolara porque ella tenía más hijos, entonces pues que si me perdía pues tenía el consuelo de otros 2 hijos, pero muy preocupada. Entonces en ese momento dice ella que se acercó un doctor muy, muy guapo, mono, alto, eh, y entonces se acerca y le dice, tranquila, tranquila que yo la voy a ayudar. Él ingresa ahí a la sala donde están los demás médicos y las enfermeras y les dice, bueno, pero ¿por qué no le han dado X medicamento? Mi mamá dice que ella no se acuerda de eso, pues como muy claro, teniendo en cuenta que toda la jerga médica es muy compleja. Y una de las enfermeras le dice, no, doctor, lo que pasa es que estamos esperando al neurocirujano. Entonces él le dice, no, pero pues eso es un medicamento que es importante dárselo inmediatamente porque no lo han formulado. Inmediatamente la enfermera le dice, doctor, pero ¿usted quién es? ¿Usted de dónde viene? Teniendo en cuenta que, ahí tengo un paréntesis, el hospital militar es un hospital muy grande y tiene 2 salas, una ala sur y una ala norte. En ese momento lo manejaban así, actualmente no sé si se sigue manejando de esa manera. Y tenían como unas escarapelas para reconocimiento. Entonces el doctor le dice, eso no importa en este momento, lo que importa es darle el medicamento que la niña necesita. Entonces como que todos le hacen caso, efectivamente se formula. En ese momento el doctor sale de la sala, le dice a mi mamá, tranquila, que la niña va a estar bien, y se va. Mi mamá dice que no lo volvió a ver. Luego de un rato se volvió a comunicar con su amiga, y su amiga le dice, bueno, yo ya le mandé la ayuda, espero que haya llegado, yo le estoy rezando a este santo para que le pueda ayudar, a José Gregorio Hernández para que le pueda ayudar, y creo que él ya llegó e hizo lo que tenía que hacer. El segundo momento al que quiero comentarle es justamente durante mi infancia. Yo, como le comento, tenía muchos dolores de cabeza.
Yo ya tenía más o menos como entre 8 o 10 años. Mi mamá y mi abuelita materna asisten donde una señora que hace sanación, bueno, algunos rituales de sanación, como baños en ríos para temas de sanación. Mi mamá le comenta a esta señora que pues los dolores de cabeza por el accidente que tuve. Un día ella le dijo que entonces estaba intercediendo a través de José Gregorio para poder hacerme un tema de sanación también. En ese momento lo que ella propone es que se me hiciera una cirugía espiritual y entonces para eso solicita que entonces yo debía acostarme pues muy temprano, tener como algunas cosas, una mesa dispuesta con alcohol, algodón y ese tipo de cosas como muy, muy médicas, pero pues nada mayor. Y entonces en ese momento pues así lo hicieron. Sin embargo, lo que me causó mucha curiosidad, que después analizábamos con mi mamá, es que justamente ese día, pues yo me quedé viendo televisión con mis hermanos y yo la verdad no me acosté temprano como lo había indicado la señora. La señora entonces como a la media hora llama y dice, miren, por favor, el Santo José Gregorio está tratando de hacer la cirugía, pero la niña no está dormida, necesitamos que ella esté dormida para poderla ayudar, cuando no tenía pues ninguna forma de saber qué podía haber estado haciendo yo, porque eso fue en la noche. Entonces, pues mi mamá, claro, me acuesta, la verdad, yo caí en un sueño profundo, o sea, me dormí muy rápido, y al otro día, pues amanecí normal. Lo que sí es que, claro, los dolores de cabeza bajaron bastante. No recuerdo si los algodones tenían algún tipo de, no sé, sangre o algo así. Ese es como el dato que tengo que averiguar con mi mamá, que pues seguramente ya sí se acuerda con mayor detalle, pero pues esas son las dos experiencias cercanas que he podido tener respecto a este santo del cual usted está averiguando. Espero que la información pues le sea útil, y de verdad pues me honra mucho el poder comunicarme con usted. La felicito por su programa y, y bueno, un saludo muy especial desde Bogotá. Dentro de la condición médica, yo tuve un trauma craneoencefálico severo con una ruptura de la arteria meningea media, uno de los vasos arteriales más importantes del cerebro, donde tiene pues una alta tasa de mortalidad y si se sobrevive pues se tiene una discapacidad importante. Gracias a Dios y a esos angelitos en el camino, pues eh, yo a mis 42 años soy completamente funcional, no tengo ninguna discapacidad, he podido estudiar muchísimo, avanzar mucho en mi carrera profesional, tengo una familia, tengo hijos, o sea, no tengo ningún tipo de discapacidad, solamente pues que me quedó una secuela ahí física de una deformidad en el cráneo, pequeña, relativamente pequeña, pues aunque me la tapa el pelo y no se nota, pero eso es lo máximo que me quedó. Los médicos le decían a mis papás que si yo sobrevivía iba a quedar posiblemente con discapacidad visual o una discapacidad motora, que iba a ser complejo el tema de la recuperación. Bueno, una serie de pronósticos muy negativos. Sin embargo, pues después del posoperatorio y el proceso de recuperación, pues gracias a Dios todo surgió muy bien y yo me pude recuperar muy fácilmente sin ninguna secuela mayor. A los médicos sí le advirtieron a mi mamá que pues tuviera mucha precaución con el tema de los cambios de temperatura, que tocaba estar muy pendiente en el momento en el que yo me desarrollara porque podía, digamos, que aparecer otros signos como de convulsiones y demás. Sin embargo, pues durante mi infancia sí sufría muy frecuente de dolor de cabeza, pero pues nada más que eso. Como veis, es un caso fascinante. Muchísimas gracias de corazón por compartirnos tus palabras y es fascinante como tantos otros que he recibido. Por ejemplo, me cuenta otra hija de la lluvia, me dice, viví una experiencia muy de cerca con mi madre cuando una noche era tanta su dolencia de cervicales que rogó la poderosa intercesión de José Gregorio Hernández, cuando de pronto, en medio de la angustia, no sabía si estaba soñando o en realidad lo estaba viviendo en carne propia, vio su presencia en la habitación de un hombre con sombrero, vestido de negro, que elevó su cuerpo en el aire
pasando su mano por el lugar del dolor, aliviando así el mismo. Dice mi madre que cuando despertó no había nadie a su alrededor, solo un silencio profundo, pero sí algo muy extraño, un profundo olor a alcohol. Es muy curioso porque muchas personas hablan de ese doctor con sombrero, como aparece José Gregorio Hernández en todas las fotografías de él que se conservan. Y otro amigo de Noche de Lluvia nos cuenta: mi madre no podía embarazarse y soñó que el doctor José Gregorio me traía en brazos y fue tal cual, así nací yo. Otro hijo de la lluvia, en este caso de Ecuador, nos dice: cuenta mi madre que su hermanastra de pequeña sufría de fiebres crónicas. Estoy hablando de finales de los años 50 y los doctores no daban con el asunto. Un día una vecina le dijo a mi abuela que encomiende el doctor José Gregorio Hernández y mi abuela, desesperada, rezó de rodillas pidiendo que sanara la fiebre de mi tía. La fiebre era de 41 y me dice mi madre que mi tía se convulsionaba. Habían pasado casi toda la noche en vela cuidándola y al amanecer mi abuela salió a comprar pan y leche y mi mamá se quedó dormida. Al regresar mi abuela vio de lejos que de la casa salía un señor de blanco y ella se apresuró porque esperaba lo peor. Al entrar encontró a mi tía repuesta y le dijo que un doctor vino y le puso la mano en la cabeza y la otra en el pecho y que ya se sintió mejor y que después el doctor se fue. Nunca se supo quién fue ese doctor de blanco con maletín negro y mi tía jamás volvió a sufrir de fiebre. Otra historia fascinante es de una amiga de Noche de Lluvia de Venezuela que me dice: mi madre, que hoy cuenta con 98 años, se enfermó. En menos de una semana perdió como 10 kilos por vómitos y evacuaciones continuas. La llevamos a 4 médicos diferentes y sin conocerse dieron un mismo diagnóstico: un tumor a 4 centímetros de la zona anal. El último médico, un gastroenterólogo, le mandó realizar varios exámenes de los cuales tenía que esperar las citas para realizarlos. Y en esa espera, ella y nosotras, sus hijas, nos aferramos a la fe y pedimos al doctor José Gregorio Hernández que nos hiciera el milagro de operarla. Una mañana, de madrugada, siento a mi mamá en la cocina. Me levanto y le digo: ¿qué haces parada, mamá? Si quieres un té, yo se lo hago, pero acuéstese, que usted está muy débil. Y me responde: no, ya estoy bien, el doctor José Gregorio Hernández me operó. Y yo le respondí: ¿cómo es eso? Ella se desabotonó la bata y del lado izquierdo, a nivel del abdomen, en el flanco izquierdo, tenía un gran hematoma y me contó que su cuarto se hizo de una gran luz muy brillante y allí estaba el doctor, el cual le dijo: quédate tranquila, no vas a sentir nada. Y se hizo el milagro. Ya mi mamá tiene 98 años y no pudimos demostrar nada porque no teníamos las pruebas médicas. Aún así dejé que le realizaran la endoscopia y la gastroscopia y sus intestinos estaban totalmente sanos. Yo le referí al médico lo del milagro y no creyó, solo me dijo que era simplemente quizá una infección, que ni él mismo se lo cree. Yo soy enfermera y sé que tenía ese tumor, lo dijeron 4 médicos diferentes. Yo vi los hematomas que se produjeron después de que el santo José Gregorio Hernández le impusiera sus santas y benditas manos. Como se observa en los testimonios, no es que de repente se rece al doctor José Gregorio Hernández para que interceda ante Dios por la salud de una persona y que la persona mejore. No, es que directamente, según los testimonios, se llega a aparecer el doctor para, desde el más allá, tratar a sus pacientes. Personas que hablan de intervenciones médicas. Por ejemplo, aquí otro testimonio de otra venezolana, hija de la lluvia, que refiere sentir incluso el pinchazo de una inyección. Nos cuenta esta amiga: cuando era niña
Recuerdo que teniendo una afección hepática renal, a petición de mi madre, recibí una inyección de él. Todo fue muy real, hasta me quedó la molestia en el glúteo. Y otra hija de la lluvia nos refiere también cuando su hija vio cómo el doctor se apareció en su habitación. Dice esta amiga de nuestro podcast: a mi hija la sanó 2 veces cuando tenía 7 años. Una vez tenía mucha fiebre y en la madrugada le subió la temperatura y me dijo que un señor de traje negro y maletín en la mano había salido de la pared y le había puesto la mano en la frente y se le había quitado todo malestar. Otra vez, estando de esa misma edad, la habían operado del pie derecho y sentía dolor. Entonces lo vio con su bata blanca de doctor, que llegó al lado de su cama y le dio a tomar un agua y se calmó. De ahí la recuperación fue rápida. Ella lo reconoció por una estampa que le vio a una vecina, porque en mi casa no tenía yo alguna estampa de él. Yo no era devota de José Gregorio Hernández. Esto es solo, repito, una pequeña muestra de todos los milagros que miles y miles de personas refieren en relación a José Gregorio Hernández. Y antes de hablar de la parte católica, de los milagros que han llevado a José Gregorio Hernández a ser elevado en los altares de la Iglesia, vamos a ver la relación que existe entre José Gregorio Hernández y el espiritismo y la santería. Porque esto es muy impactante en esta canonización, que la Iglesia vaya a convertir en santo en muy pocos días a un médico que es una de las figuras más veneradas en la santería y el espiritismo en Venezuela y en toda América. Tenemos que empezar comentando que a pesar de que en Venezuela existe una mayoría católica de creyentes, según datos de investigadores como el antropólogo Ronnie Velázquez, la mitad de la población practica de alguna u otra forma el espiritismo y la santería. Por un lado, el espiritismo, esa corriente de pensamiento que surge en el siglo XIX gracias a las obras de Allan Kardec y que considera que es posible la comunicación con espíritus, con personas ya fallecidas a través de mediums, de personas que canalizan. Y por otro lado, la santería, una religión de orígenes afrocubanos mezclada con elementos católicos que se basa en la adoración de los orishas, de deidades que intervienen en las vidas de los seres humanos y a los que se les rinde culto y se les pide cosas a través de rituales dirigidos a los orishas y a los ancestros. Bien, pues en el caso particular de Venezuela, en palabras del antropólogo Ronnie Velázquez, ambos fenómenos, espiritismo y santería, están relacionados. Los elementos del espiritismo se insertan en la santería y en la llamada religiosidad popular. Hay que destacar que dentro de los diferentes fenómenos santeros que se dan en toda América, en Venezuela se destaca la regla de María Lionza o el culto de María Lionza. María Lionza es una deidad femenina perteneciente al espiritismo venezolano y es producto del sincretismo entre creencias católicas, indígenas y africanas. Al igual que los milagros de José Gregorio Hernández, el culto a María Lionza es muy reciente porque sus orígenes están en el siglo XX. Su culto se genera en torno a la montaña o cerro Sorte en Yaracuy, Venezuela, donde se dice que habita este espíritu femenino sobrehumano. María Lionza es una de las potencias, así la nombran, del espiritismo venezolano. Y aquí viene la parte que más nos interesa. El culto a María Lionza se organiza en torno a una jerarquía de deidades que veneran las personas de la santería con distintos objetivos. Se organizan estas deidades en lo que llaman cortes. Cada corte está formada por deidades, por personajes que ayudan con diferentes temas. Así, por ejemplo, está la corte malandra o Cale, que está integrada por un grupo de personas conocidas por sus vínculos con las actividades delictivas. Pero también
atención, hay una corte médica en esta regla de María Lionza. Y en la corte médica de la regla de María Lionza es donde aparece integrado el doctor José Gregorio Hernández como deidad venerada por estos espiritistas y santeros marialonceros. Entonces existen principalmente en Venezuela, pero también en otros países como Colombia, templos donde se mezcla la santería y el espiritismo, donde hay médiums que invocan la presencia del doctor José Gregorio Hernández para que interceda por las personas que allí se presentan con peticiones de cuestiones de sanación, y asegura a los seguidores de estas prácticas que el doctor se manifiesta, que el doctor habla, que el doctor es canalizado a través de los medios de estos templos. Tengo una buena amiga, una gran periodista de estos temas del misterio en Colombia, Joana Arenas, del podcast Ventana al Misterio, que ha estado presente en estos trances de mediums en los que se manifiesta José Gregorio Hernández, y nos lo cuenta lo que ha vivido aquí en Noche de Lluvia. En Venezuela se guarda una gran creencia en el espiritismo, es decir, que a través de un medium, de personas que tienen ciertas habilidades, se pueden conectar con el mundo de los espíritus, con el mundo del más allá, y trascender ese espíritu en una materia, en el medium, que sería el canal por el cual ese espíritu se puede comunicar. En el caso de José Gregorio Hernández es muy habitual que personas lo puedan conectar, puedan traer ese espíritu de José Gregorio Hernández a su materia y a través de él, de alguna manera, recetar, curar, sanar a quienes tienen algún padecimiento. Y esto teniendo en cuenta, por supuesto, que José Gregorio Hernández fue un médico muy destacado, el famoso médico de los pobres, conocido de esta manera porque atendía a personas de escasos recursos y les recetaba medicamentos sin cobrarles ningún tipo de dinero. Cuando este médico fallece en Venezuela, muchísimos médiums empezaron a canalizar su espíritu y a recetar a través de esta figura, de la figura de José Gregorio Hernández. Además, en Venezuela, que creen muchísimo en este tema del espiritismo, tienen unas cortes de creencias, cortes en donde reúnen a varios de los espíritus venezolanos o de figuras destacadas de Venezuela, y esas cortes están divididas por niveles. Entonces está, por ejemplo, la corte de la salud, en donde se tiene la figura de José Gregorio Hernández al lado de otra figura representativa, como por ejemplo María Lionza, a la que las personas acuden para pedirles favores relacionados con esta temática. Es bastante conocido esto, y de hecho durante bastantes años la Iglesia Católica rechazó ese culto a José Gregorio Hernández, no solo en Venezuela, sino en muchos otros países de Latinoamérica, porque consideraba que ese espiritismo o el hecho de que un medium pudiera canalizar el espíritu de José Gregorio Hernández era un tema de brujería, y durante muchísimos años la Iglesia se negó a aceptar este tipo de rituales y rechazó de alguna manera este tema relacionado con la mediunidad y el espíritu de José Gregorio Hernández. Para mí la figura de José Gregorio Hernández siempre ha estado presente en mi vida desde muy pequeña, porque en mi casa la creencia en José Gregorio Hernández era realmente importante, era una figura destacada. Mi abuela creía ciegamente en José Gregorio Hernández, se encomendaba su salud, sus dolencias físicas a esta figura a través del ritual, dejándole el vaso en las noches, los algodones, las tijeras, cuando ella sentía alguna dolencia, y siempre rezaba, oraba y solicitaba que el espíritu de José Gregorio Hernández llegara y la pudiera atender y le pudiera calmar sus dolores físicos.
Tanto así que el hermano de mi padrino era médium de José Gregorio Hernández. Tenía un centro en el cual atendía a varias personas y este hombre lo que hacía era canalizar ese espíritu de José Gregorio Hernández. Mi mamá era la asistente de este señor, era la que estaba allí atendiéndolo, ayudándole a pasar los implementos, escribiendo las fórmulas, y ella me contaba que en medio del proceso para poder canalizar a José Gregorio Hernández, este hombre se concentraba completamente, empezaba a orar en silencio y después de unos tantos minutos, él empezaba a tener un comportamiento físico bastante particular. Su cuerpo parecía que se estuviera transformando y minutos después la voz cambiaba completamente, su voz se transformaba y era como si otra persona estuviera hablando a través de los labios, de la boca de este hombre. Aparentemente era el espíritu de José Gregorio Hernández, y cuando él estaba incorporado de esta manera empezaba a atender a las personas que llegaban, por supuesto, con solicitudes de temas de salud, y le empezaba a recetar algunos medicamentos relacionados precisamente con esas dolencias. Una historia muy familiar, muy particular, y por eso para mí es muy importante la figura de José Gregorio Hernández, porque aún en la actualidad dentro de mi familia se habla del hermano José Gregorio Hernández como era conocido años atrás, hoy santo de la Iglesia Católica, y también de cómo este hermano de mi padrino podía canalizar esa energía y además supuestamente ayudar a muchísimas personas en sus procesos de salud. Muchísimas gracias de corazón, querida Joana, por tu testimonio. Gracias de corazón. Y continuando con nuestro viaje por este tema fascinante, además de esta presencia de José Gregorio Hernández en el espiritismo y en la santería, también está presente en la llamada metafísica cristiana, una disciplina generada sobre todo por la también venezolana Connie Méndez. Connie Méndez es la autora de Metafísica 4 en 1, uno de los libros más vendidos, un bestseller en el tema del esoterismo y el ocultismo. En el año 1945, Connie Méndez fundó en Caracas la Gran Hermandad de San Germán. A muy grandes rasgos, porque es un tema amplísimo, Connie y los seguidores de la llamada metafísica cristiana ofrecen conocimientos sobre el mundo, la espiritualidad, escritos, canalizados por personajes como el propio San Germán, del que hablaremos en otra ocasión, o el patriarca bíblico Enoc. Por ejemplo, Connie y la metafísica cristiana aseguran que en nuestro tiempo, la llamada era de Acuario, es una época guiada por un maestro ascendido. En la metafísica cristiana, los maestros ascendidos son guías, personas ya fallecidas, trascendidas, que enseñan unos conocimientos secretos aparte de la humanidad que está preparada para ello. Y en este tiempo, la era de Acuario, el protector de nuestra época, lo que ellos llaman el avatar, sería San Germán, un personaje, como digo, fascinante, pero del que hablaremos en otra ocasión. A muy grandes rasgos, la metafísica cristiana habla de que cada uno de nosotros debe descubrir su conciencia crística, lo que ellos llaman el yo soy, la parte de Dios que vive en nosotros. Nosotros, dice esta disciplina, formamos parte de Dios. Bien, si hablo de la metafísica cristiana en este episodio es porque Gregorio Hernández no solo está en el catolicismo a punto de ser canonizado, como veremos a continuación, sino que también está en la santería y el espiritismo y en la metafísica cristiana. Dentro de esta parte de la metafísica, aseguran sus seguidores que el doctor José Gregorio Hernández es el maestro ascendido Ronswa, y se asegura
que él dirige a un grupo de ángeles del rayo verde. Se dice que trabaja en el quinto rayo verde de la curación, que trabaja con una legión de ángeles sanadores ofreciendo salud a quien solicite su asistencia. Y es importante señalar que en la metafísica cristiana, donde se contempla la reencarnación, se asegura que el doctor José Gregorio era la encarnación del llamado maestro Ronswa, que tras fallecer José Gregorio pues vuelve otra vez a ser el maestro y asciende al plano de los maestros de luz. Esta información surgió en los años 80 del pasado siglo en una canalización publicada en una revista de Estados Unidos, El Puente a la Libertad. En esa revista se decía que la verdadera naturaleza espiritual del doctor José Gregorio Hernández era maestro ascendido, entrenado durante siglos en el trabajo del quinto rayo verde de la ciencia, curación y sanación. E incluso señalaba ese mensaje que muy cerca de Isnotú, donde nació el doctor en Venezuela, en los Andes venezolanos, se encuentra lo que llaman los metafísicos el retiro etérico del doctor José Gregorio Hernández. Entonces es francamente interesante, a la vez que confuso, todo lo que rodea al culto al doctor José Gregorio, porque se mezcla parte católica, que no olvidemos que él era súper católico, súper practicante, miembro de hecho de la Orden Franciscana Seglar, y todo lo que sucede tras su muerte, ¿no? Con ese vínculo hacia el espiritismo, la santería y el esoterismo. Y antes de pasar a describir los milagros aprobados por la Iglesia que van a canonizar al doctor José Gregorio Hernández, quiero explorar en el aspecto de las prácticas que se llevan a cabo sobre su figura. Porque desde el punto de vista de la Iglesia se pide la intercesión de José Gregorio a través del rezo, de la oración, a través de novenas. Aquí en un comentario fijado en el video voy a dejar oraciones oficiales de la Iglesia al doctor José Gregorio Hernández. Y a través de estas oraciones hemos visto en los testimonios que hemos compartido que se han producido milagros, pero hay más. Veamos que otras prácticas no tan católicas, pero muy arraigadas en Venezuela, se realizan en torno a la figura de José Gregorio Hernández. En primer lugar, hablan de un vaso de agua. Dicen que hay que rezarle al doctor José Gregorio Hernández pidiéndole su intercesión ante dolencias y enfermedades, y entonces debe dejarse un vaso de agua y la persona que está enferma debe acostarse, debe dormirse para que el doctor pueda intervenir. Otros dicen que lo que se deja es, además del vaso de agua, elementos médicos como tijeras, algodón o gasas, y es entonces cuando aseguran que mientras la persona duerme se obra el milagro, que el doctor hace cirugías espirituales y el paciente se despierta con marcas o evidencias en la zona que le hayan intervenido, e incluso la leyenda popular explica que las gasas o los algodones pueden llegar a aparecer como manchados de líquido vital o de antisépticos, como si realmente en esa habitación, en esa recámara, se hubiera dado una cirugía. Por ejemplo, me cuenta la hija de la lluvia, Adriana, me dice: en mi casa alguna vez en Colombia se le hizo un altar al doctor José Gregorio porque venía de noche a sanar. Se dejaba agua, alcohol, algodón y se le pedía. Y en palabras de otro hijo de la lluvia, Carlos Andrés, también conocedor en su vida, en su familia, del culto a José Gregorio Hernández, nos cuenta: la tradición indica que hay que hacer una novena pidiendo su intercesión para curar una dolencia o enfermedad. Luego del novenario se deja en la noche al paciente a solas, con agua bendita, una veladora blanca bendecida, gasas, algodones, alcohol, tijeras, y este beato se sabe que hace su intervención sobrenatural porque el ambiente se impregna con un fuerte olor a alcohol, y al día siguiente los pacientes que han pedido la intercesión
tienen una mejoría en su estado de salud. También es importante hablar de otro ritual que realizan habitualmente quienes le piden su intercesión al doctor José Gregorio. Nos lo cuenta Liliana, otra hija de la lluvia, con estas palabras. Hay que hablar de la recolección del alcohol de José Gregorio Hernández. Cada noche, en un recipiente de vidrio de boca ancha, se pone en el lugar que se elija, puede ser en el cuarto. Al día siguiente, el alcohol se transforma en blanco y en ocasiones hasta aparece con aceite encima. Se guarda para usarlo donde tengamos dolores, venitas, sobre la piel que cubre órganos enfermos. Es un alcohol milagroso y no se evapora. Yo lo he utilizado. Y son muchos, amigos, los testimonios en este sentido. Lo corrobora otra hija de la lluvia, Viviana, quien me dice: dejarle el alcohol en una copita transparente cambia su aspecto y deja mucho aceite, es muy sanador. Existe un estudio académico universitario sobre el culto al doctor José Gregorio Hernández. Es un trabajo realizado por Angélica González y José Enrique Finol para la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Un estudio antropológico sobre el doctor Hernández, en el que encuestaron a muchas personas para, en palabras de los expertos, inventariar y analizar las prácticas rituales y simbólicas que los creyentes realizan sobre su figura. Es un estudio muy curioso porque, aunque el 84% de los encuestados se considera católico, la mayoría de los encuestados aseguró conocer rituales sobre el doctor, como consultas con el café, adivinación con los granos de café en torno al doctor José Gregorio Hernández. Como vemos, es fascinante todo lo que rodea su figura, milagros, cirugías espirituales, y esto no solo lo cuentan los fieles, también los médicos. Recuerdo un testimonio muy importante que en su momento compartió mi querido amigo Esteban Cruz en su programa Más Allá en Colombia, de un médico que estaba a punto de entrar a una cirugía para una paciente diagnosticada con apendicitis aguda. Ya en el quirófano, la paciente, al entrar este médico, le dice que se le ha aparecido un señor con una bata blanca, con cubrebocas, que le ha quitado los aparatos, los cables a esta señora y le ha dicho que ella no tiene nada. Y en ese momento dejó de tener dolores. Este médico compartió en video toda la documentación médica de la señora, los datos que atestiguaban a nivel médico que tenía una apendicitis aguda, que debía operarse. Y bueno, él mismo apunta en el video a que esto había sido una aparición sobrenatural de José Gregorio Hernández, tal y como explicó el investigador y escritor Esteban Cruz. En su programa son muchos testimonios de hospitales y clínicas donde dicen que se aparece un hombre con bigote, con sombrero, vestido de doctor, caminando por la zona médica, imponiendo sus manos a los pacientes, y es un personaje que aparece y desaparece de forma sobrenatural, sin dejar rastro. Incluso hay supuestas imágenes que se asegura son de la presencia del doctor José Gregorio en diferentes hospitales en nuestro tiempo. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril se hizo viral en las redes sociales una fotografía tomada en el Centro Médico de San Bernardino en Caracas. Allí se encontraba un hombre que había sido operado y su esposa estaba en la sala de espera. La esposa toma una fotografía donde al fondo aparece la silueta oscura de un personaje con sombrero y maletín que los fieles aseguran sería una de tantas apariciones del doctor José Gregorio Hernández. Como vemos, es tal el fervor que desata José Gregorio Hernández que incluso los fieles aseguran ver su rostro en diferentes superficies. Por ejemplo, en el año 2021 se hizo viral un video tomado en la Catedral de Guanare, en Venezuela, un video donde aparece la imagen de la Virgen de Coromoto, la patrona del país, y en la urna de madera en la que está la imagen, en el techo, aparecen unas sombras
que forman lo que los fieles aseguran es el rostro de José Gregorio Hernández, con su famoso bigote. Fueron miles y miles de personas las que en mayo de 2021 acudieron hasta esta catedral para orar no solo ante la Virgen de Coromoto, sino también a la supuesta aparición del Doctor Milagroso. Las fotografías y videos de esta supuesta aparición se hicieron virales en redes sociales porque el fenómeno se dio o se descubrió en días posteriores a su beatificación y a la llegada de una reliquia del Doctor a este templo. Y en el año 2012 sucedió algo parecido. Estos hechos tuvieron lugar en el ambulatorio del Seguro Social en Cabimas, en Venezuela. Un joven de 13 años estaba siendo atendido allí. Le hicieron una placa, una radiografía para descartar apendicitis y tanto la madre de este joven como muchos de los pacientes que estaban en aquella escena, en aquel ambulatorio, aseguraron que en la placa, estáis viendo la foto, que se distinguía el rostro del doctor Hernández. Para los fieles este tipo de hechos son apariciones reales, pero desde el punto de vista de expertos en fenómenos parapsicológicos serían lo que llaman pareidolias. La pareidolia es un fenómeno psicológico en el que se perciben figuras o rostros en cuestiones reconocibles como nubes, manchas o sombras, es decir, el cerebro interpreta patrones conocidos por él en formas poco estructuradas como las nubes, las manchas o rocas. Es un mecanismo científico del cerebro de adaptación al entorno. Entonces, a la luz de todo lo que hemos expuesto hasta ahora en este episodio, sorprende y llama mucho la atención que la Iglesia vaya a canonizar a una persona que, a pesar de haber sido católica, está muy vinculada con la santería y diferentes prácticas esotéricas. De hecho, expertos como Esteban Cruz señalan que si la Iglesia, a pesar de tantos milagros obrados, de tantos testimonios, se ha demorado tanto en beatificarlo, es precisamente por el vínculo que tiene con el espiritismo. Sin embargo, a partir del pontificado del Papa Francisco y sobre todo de la pandemia, el Vaticano volvió la vista hacia la figura de José Gregorio Hernández. Así, durante la pandemia, el rector de la Pontificia Universidad Lateranense, Vincenzo Buonomo, aseguró: hay que destacar el compromiso de José Gregorio Hernández con la investigación médica, así como con el ejercicio de la profesión médica, y todo esto ligado al estudio de enfermedades particulares, contagiosas y tropicales. Creo que este momento que estamos viviendo, la experiencia de la pandemia, es una posibilidad de invocar su protección, de poder rezarle para que ilumine y siga iluminando no solo la investigación de la vacuna, porque eso se ha conseguido, sino sobre todo la posibilidad de difundirla. Es decir, durante la pandemia, José Gregorio Hernández, que era católico, que era franciscano de la rama laica, se convirtió para el Vaticano en un embajador de la Iglesia y de las vacunas de la pandemia. La Iglesia lo ensalzó como protector de los científicos que estaban buscando una solución, una protección ante la situación que el mundo atravesó en 2020, y así fue como comenzaron a estudiarse de cerca en el Vaticano los expedientes llegados a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano sobre milagros obrados por José Gregorio Hernández, y aprobaron un primer milagro, un milagro de verdad fascinante. Fue el 10 de marzo de 2017, Yatsuri Solórzano, que en aquel momento tenía esta niña 10 años, sufrió el impacto de una bala de escopeta con múltiples perdigones en su cabeza, detrás de la oreja derecha. Una escena dantesca que ocurrió cuando unas personas pretendían robar a su padre. Yatsuri, de extrema gravedad, fue llevada de emergencia al Hospital Pablo Acosta Ortiz en San Fernando de Apure, en los Llanos de Venezuela.
con una herida en el cráneo y la masa encefálica expuesta, un diagnóstico de total y extrema gravedad. Al realizarle una tomografía, los médicos encontraron una fractura en el hueso parietal derecho, edema y aire en la cavidad craneal. Decidieron preparar una cirugía, una intervención para tratar de salvarla. La operación consistió en retirarle parte del hueso craneal parietal, pero según los neurocirujanos no había grandes esperanzas de vida y si sobrevivía, dijeron, presentaría problemas de discapacidad. Durante la intervención quirúrgica, la madre de Yatsuri pidió con fervor la intercesión del doctor José Gregorio Hernández ante Dios y ella misma, la madre de Yatsuri, afirma que percibió su presencia de forma inmediata, que lo vio, que vio al doctor José Gregorio Hernández durante la operación de su hija, que sintió una mano en el hombro y una voz que le habló y le dijo, me emociono porque como madre pues le dijo, quédese tranquila, todo irá bien. Y así fue, la niña salió bien de la operación a pesar de que los doctores aseguraban que sí saldría, sería con discapacidad. Ante lo sucedido, una comisión de la Arquidiócesis de Caracas estudió el caso, lo elevó al Vaticano y el 9 de enero de 2020 la Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos aprobó y bueno, pues sucedió lo mismo el 27 de abril de 2020 con la Comisión Teológica, lo que llevó a que el 19 de junio de 2020, bueno, pues Venezuela celebrara la promulgación del decreto autorizado por el Papa Francisco en el que se aprobaba la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La beatificación tuvo lugar el 30 de abril de 2021, muy apoyada también por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, que fue nuncio apostólico en Venezuela hasta el año 2013. Y bueno, pues esa beatificación fue gracias a Yatsuri Solórzano, esta niña que a pesar de ese disparo en la cabeza sobrevivió sin secuelas gracias, asegura su madre, a la intercesión de José Gregorio Hernández. Y es importante señalar en este punto que aunque los restos de José Gregorio Hernández al momento de su fallecimiento fueron enterrados en un cementerio, en la actualidad se veneran en un templo católico. El 23 de octubre de 1975, después de un incendio provocado por las llamas de las velas sobre su tumba y también debido al inicio del proceso de beatificación, por solicitud del Vaticano se exhumaron sus restos mortales para ser trasladados a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Caracas, y es el sitio donde reposan sus restos actualmente. En 2020, la Arquidiócesis de Caracas anunció que el cadáver sería trasladado a una sala especial de este templo ante la aprobación de la beatificación, junto con su cuerpo que veneran miles y miles de personas que llegan hasta su tumba en este templo. También existen reliquias de José Gregorio Hernández. Con motivo de la beatificación del doctor, se prepararon, por así decirlo, 160 reliquias, pequeños fragmentos óseos de José Gregorio Hernández, parte de sus huesos. Prepararon las reliquias y los relicarios una congregación religiosa, las Hermanas Siervas de Jesús, y se distribuyeron a todas las diócesis venezolanas y a otras tantas fuera del país, en diferentes parroquias donde se venera al médico de los pobres. El relicario que alberga estas reliquias es muy curioso, aquí lo van a ver. Tiene el característico sombrero que usaba José Gregorio Hernández y tiene la base en forma de microscopio, el objeto científico que él usaba en su trabajo y que fue él el primero en llevar hasta Venezuela. Y con respecto a la canonización de José Gregorio Hernández, esta la firmó el Papa Francisco el pasado mes de febrero desde el Hospital Gemelli, donde estaba internado. El Papa Francisco decidió convertir en santo al doctor Hernández
por aprobarse un segundo milagro obrado por su intercesión. Se trata del caso de Gonzalo Morales Tibo, un empresario venezolano que reside en Miami. Él sufrió un accidente cerebrovascular y en un prestigioso hospital en Florida, los médicos le indujeron un coma para evitar que su situación empeorara y que sufriera daños irreversibles. Morales permaneció en coma durante 3 semanas. Cuando despertó del coma tenía dificultades para hablar, había sufrido un fallo multiorgánico que había comprometido su corazón, hígado, riñones, incluso el cerebro. Aunque los médicos pensaron que era un daño irreparable, Morales se ha recuperado perfectamente. Debo decir que hay algunos medios que polemizan un poco con este milagro, porque este empresario está asociado al mundo de la farándula y de la prensa rosa. Tiene relación con famosos actores y cantantes y pues hay medios que aseguran que el problema de salud que tuvo se originó en una fiesta y también dicen, bueno, pues que el propio empresario habría pagado viajes y viáticos de los implicados en las investigaciones de su milagro. Sea como fuere, creo que todo lo expuesto en este programa sobre los numerosos milagros de José Gregorio Hernández, sea por este o por otro milagro similar de tantos de los que hay documentación, merece ser canonizado, merece convertirse en santo y ser elevado a los altares de la Iglesia Católica. La canonización de este beato venezolano de José Gregorio Hernández tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre de 2025 en Roma, en el Vaticano, en una celebración, en una ceremonia que será presidida por el Papa León XIV, junto con la hermana Carmen Rendiles, pues ellos dos serán los primeros santos venezolanos. No quisiera terminar este especial sobre la fascinante figura de José Gregorio Hernández sin hablar de la supuesta profecía asociada a su figura, un aspecto muy poco conocido del doctor, y es que es importante señalar que entre sus múltiples facetas, José Gregorio también era escritor, autor de poemas, cuentos y relatos que veían la luz en publicaciones venezolanas de alto prestigio en su época. Así se destaca la revista El Cojo Ilustrado, donde en el año 1912 José Gregorio publica un relato misterioso, extraño, un relato titulado Visión de Arte. En ese relato habla el doctor de un ser de luz que se le presenta y le lleva a otra dimensión, que le da datos y cifras que podrían ser profecías. En palabras del experto en arte Cristian Álvarez, en junio de 1912, en la revista caraqueña El Cojo Ilustrado, aparece una inusual publicación firmada por el eminente doctor José Gregorio Hernández, que no está relacionada con la medicina y que puede asociarse con una peculiar composición literaria. En ese texto narrativo, el autor funge como protagonista que cuenta cómo, en un estado de sumo cansancio y desde su lugar de escritura, una tarde tempestuosa y eléctrica se ve arrastrado, sin movimiento aparente, fuera del tangible mundo real hacia un viaje de fantasía y descubrimiento por la extraña fuerza de una figura enigmática e inquisitiva. Escribe el doctor Hernández: vi o creí ver junto a mí un ser indefinido, semejante a una aparición, que me estaba mirando con ironía. Su vestido blanco era como una amplia túnica que se movía como si fuera impulsada por el viento y de tal manera disimulaba sus formas que me era imposible distinguir si ese ente que estaba en mi presencia era hombre o mujer. Y este ser le arrastra a José Gregorio Hernández a diferentes visiones, lugares donde escucha melodías misteriosas, donde observa todo tipo de paisajes, donde pasea por diferentes formas de arte. La experiencia sobrenatural culmina de forma abrupta. En visión de arte, de repente todo desaparece, incluido el ser luminoso,
cuando de repente escucha el doctor el grito de alguien en la calle, anunciando un número de Lotería Nacional para un inminente sorteo. En Visión de Arte, José Gregorio Hernández escribe: para el miércoles, el 4359. Repito, el 4359. ¿Se trata solo de un número de lotería o se trata de algo más? Hay quienes piensan que en esa cifra, el 4359, el doctor Hernández esconde una cifra apocalíptica, una cifra que tendría que ver con el fin, con los grandes cambios planetarios. Sin embargo, la mayoría de expertos señalan que se trata solo de eso, de un número de lotería, de un recurso literario y nada más. Debo confesaros que ya he enviado a mi padre a comprar varios décimos para el sorteo de Navidad, el gordo en España, de este año, con ese número del doctor Hernández. Como os decía al comienzo, he quedado cautivada con la historia de José Gregorio Hernández, el santo más sobrenatural de América, el médico de las cirugías espirituales, el médico sobrenatural que consiguió ser santo de la Iglesia. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión tan especial, tan bonita de Noche de Lluvia. Gracias de corazón por haber estado al otro lado de la pantalla. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.